En Radio Mundo Católico te invitamos ahora a vivir el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa, quienes quedan con ustedes. Una vez más con ustedes, siempre con el gozo. Añora uno estos momentos porque hablar, vivir en la divina voluntad es la verdadera vida, es la verdadera felicidad, es el gozo del alma, es el cielo en la tierra. Cris. ¿Cómo estás, Óscar? Pues yo soy Cristi Mendoza y también, como en otros momentos, estoy aquí con muchísimo gusto acompañándolos para de verdad compartir con ustedes estas verdades que Dios nos transmite, porque fíjense que se puede vivir el cielo en la tierra, ¿no? Es cuestión de querer, de decirle al Señor, Fiat, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hoy es un tema muy bonito, vamos a hablar del valor del sufrimiento en la divina voluntad. Todas las personas tienen que sufrir, todas las personas también van a morir, vamos, no es opcional, es parte de la vida. ¿Cómo enfrentar eso y cómo, no nada más enfrentarlo, sino aprovecharlo, vivirlo y ofrecerlo? Bien, tenemos aquí el caso en que Luisa salva a un alma, Luisa víctima, porque Luisa se ofrece como víctima. Es el primer tema que vamos a ver. Y dice así: cuando una mañana, mientras me encontraba en mis acostumbrados sufrimientos, mi querido Jesús me transportó fuera de mí misma y me hizo ver a un hombre que estaba siendo asesinado a balazos, y en cuanto expiraba iría al infierno. ¡Oh, cuánto dolor le daba a Jesús la pérdida de esa alma! Si todo el mundo supiera cuánto sufre Jesús por la pérdida de las almas, no digo por ellas, al menos para ahorrarle esas penas a nuestro Señor, usarían todos los medios posibles para no perderse eternamente. Entonces, mientras me encontraba junto a Jesús en medio de las balas, Él acercó sus labios a mi oído y me dijo: hija mía, ¿quieres tú ofrecerte víctima por la salvación de esta alma para tomar sobre ti las penas que ella merece por sus grandísimos pecados? Yo respondí: Señor, estoy dispuesta, pero con el pacto de que salves y restituyas a esa alma a la vida. Fíjense, el poder de la intercesión, la comunión de los santos. Tenemos la intercesión, por ejemplo, de Moisés, desde Moisés, cuando el Señor dice: voy a acabar este pueblo, voy a empezar otro contigo, después de que ellos están adorando el becerro de oro, después de que los había abierto el mar y tantos milagros y el maná del cielo. Bueno, Moisés intercede y le dice: no, Señor, que no se diga que lo sacaste del desierto para acabar. Vamos, intercede. Y el Señor perdona al pueblo de Israel y continúa viviendo. Y así, a partir de entonces, a partir de toda la historia de la salvación, la intercesión de Mamita María en las bodas de Caná, por ejemplo, la intercesión también de Abraham por Sodoma y Gomorra. Bueno, la intercesión es poderosísima cuando se hace de corazón. Y entonces Luis le dice: ¿quién puede decir los sufrimientos que me llegaron? Porque dijo que sí. Fueron tales y tantos que yo mismo no sé cómo quedé con vida. Y mientras me encontraba en ese estado de sufrimientos desde hacía más de una hora, vino el confesor para llamarme a la obediencia, y encontrándome sufriendo tanto, con dificultad pude obedecer. Entonces me preguntó la razón de mi estado y yo le dije el hecho como lo escribí arriba, diciéndole el punto de la ciudad donde me parecía que había sucedido. El confesor me dijo que era cierto el hecho, pero que ya lo daban por muerto. Después se supo que estuvo gravísimo y que poco a poco se restableció y vive todavía. Siempre sea bendito el Señor. ¿Te acuerdas, Cris, de la intercesión de Teresita, de cuando van a ahorcar a una persona y ella se entera, a un maleante? Así empieza a hacer sacrificios, empieza a rogarle a Dios y le empieza de rodillas a pedir pues que se salve. Y el Señor la escucha. Es que fíjate, esta intercesión de la que hablas, Óscar, es un rasgo más de la infinita misericordia de Dios, y realmente por eso tenemos nosotros que ser tan cercanos a la Santísima Virgen, que ser tan cercanos a los santos, porque debemos saber que el Señor nos escucha, nos hace partícipe de esa salvación, de esa conversión. Nuestras oraciones nunca son en vano. Podemos decir: ay, es que tú, Señor, que eres todopoderoso, pues tú eres el que das la vida, la muerte, tú sabes, ¿no? Pero también nos escucha como Padre amoroso que es. Así que qué importante es de veras la oración de intercesión. Y acuérdense que Luisa Picarreta, específicamente esta santa, una de sus misiones era ser alma víctima. Una era dar a conocer los escritos y otra ser alma víctima, sufrir por la salvación, por la conversión de las almas. Y ella sabía el valor inmenso de la cruz, lo que nos lleva al siguiente tema. Dice: valor inmenso de la cruz. Jesús crucifica a Luisa por primera vez. Tenemos en la historia de la salvación, en la historia de la iglesia, varias personas que han sido estigmatizadas. Estigmatizado quiere decir que tienen
visiblemente algunos, otros no visiblemente, las llagas de nuestro Señor Jesucristo, como las tenía en la cruz, por ejemplo, San Francisco de Asís, Padre Pío. En el caso de Luisa, ella recibe ese don, que no lo recibe cualquiera, para que no anden diciendo, yo lo tengo, espérense tantito. No cualquiera. Sí, efectivamente, no es pues un juego, no es cosa seria, es una cuestión de santidad. Luisa lo recibe, ella suplica que sea oculto para no llamar la atención a los demás. Fíjense que se me viene a la mente la palabra de Dios cuando San Pablo dice, llevo grabadas las llagas de Jesús en mi cuerpo. Que nos hace pensar que San Pablo también estaba de alguna manera estigmatizado, ¿verdad? Sí, estigmatizado. Eso me lleva la lógica y el sentido común. No visiblemente, porque lo diría la palabra de Dios, pero y lo dirían a lo mejor algunos otros compañeros. Pero de todos modos, los sufrimientos que el Señor les comparte a ciertas almas son reales, ¿eh? O sea, su pasión la comparte con las almas que Él quiera. Y esa pasión y esos sufrimientos, pues son para dar vida, son vivificantes. Y San Pablo lo dice, completamos nosotros el sufrimiento de la cruz de Cristo. Es decir, nos apoyamos en Cristo, Él pudiendo venir, siendo el creador absolutamente de todo, a gozar de su creación y con riquezas inmensas, quiso venir a una familia de escasos recursos económicos, vivir trabajando y después morir en la cruz. Entonces, para Jesús, y ciertamente para todos los que creen en Jesús, debe tener muchísimo más valor la cruz que la riqueza. Y ese es el punto, eso es lo que nos quiere aclarar. Tenemos más valor en la riqueza, que es absolutamente temporal. Yo no he visto a nadie que se muera que se lleve una mudanza, pues cuando se muere pues se va solito, como llegó, ¿verdad? Y no le damos valor a la cruz, que finalmente es lo que sí te puede llevar. ¿Quieres continuar leyendo? Así es. Y dice Luisa en este siguiente capítulo: recuerdo que al continuar pidiendo la crucifixión y transportándome Jesús fuera de mí misma, me llevó a los lugares santos de Jerusalén, donde nuestro Señor padeció su dolorosa pasión, y ahí encontramos muchas cruces. Mi amado Jesús me dijo: si tú supieras cuánto bien contiene en sí la cruz, cuán preciosa hace al alma, qué gema de inestimable valor adquiere quien tiene el bien de poseer los sufrimientos. Basta decirte que viniendo a la tierra no elegí las riquezas, los placeres, sino que tuve como hermanas queridas e íntimas a la cruz, a la pobreza, a los sufrimientos e ignominias. Mientras esto decía, Jesús mostraba un gusto tal, una alegría por el sufrimiento, que esas palabras me transportaban el corazón de lado a lado como tantos dardos ardientes, tanto que me sentía faltar la vida si el Señor no me concedía el sufrir, y con toda la fuerza y la voz que tenía no hacía más que decirle: Esposo Santo, dame el sufrir, dame las cruces. Por esto solo conoceré que me amas, si me contentas con las cruces y los sufrimientos. Fíjate, Oscar, fíjense, radioescuchas, que tenemos que estar conscientes de una cosa. El sufrimiento de Luisa, como el sufrimiento de muchos otros santos, no es un sufrimiento masoquista, no es un sufrimiento por el hecho de sentir dolor. Debemos entender que cuando Jesús le comparte a Luisa y a sus santos estos rasgos de la pasión, estas cruces como ella las llama, al mismo tiempo infunde en su alma esa fortaleza, esa luz, esa comprensión sobre todo de lo que significa su sufrimiento, de lo que va a ocurrir si ella se ofrece como víctima. Entonces esto es algo que sobrepasa ahora sí que su alegría, porque ella entiende perfectamente a lo que le lleva este sufrimiento. No pensemos nomás, ay, mira que a ella le gusta mucho que sufrir físicamente o moralmente. No, ella entiende con una luz sobrenatural que el Señor le permite posarse sobre ella. Ella entiende lo que significa el valor del sufrimiento real, que nos lleva ¿a dónde? Pues a una vida eterna junto a la gloria de Dios, a compartir lo que nuestro Salvador nos quiso dar en felicidad y en alegría. Un sufrimiento inspirado, un sufrimiento ofrecido, un sufrimiento en la divina voluntad está impregnado de esperanza, y la esperanza puede más que el dolor, definitivamente. Se me viene a la mente Santa Teresa de Ávila, que decía: sufro porque no sufro, y muero porque no muero, porque tan alta vida espero. Bueno, todos estamos huyéndole al sufrimiento y claro, a la muerte, pues quién quiere. En cambio, los santos la ven como una bendición, no porque la busquen para suicidarse, claro que no,
sino como un pasar al otro lado, es decir, un abrir la puerta de la luz. Aquí en Divina Voluntad, con esta revelación, el Señor nos da ya la luz a partir de aquí, en vida, sí, ciertamente en vida. Nos pide tener santa indiferencia a las cosas de este mundo. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar, claro, pues es parte del show. Pero no es el fin único. Dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y yo te pregunto, ¿en qué te afanas tú? O te llega un sufrimiento y luego denotas egoísmo, renegar, y no aprovechas. Hay que tener cuidado porque eso es lo que se nos va a jugar a la luz. Lo vemos más adelante. El Señor juzgará cómo ha recibido el sufrimiento, si ha renegado o si lo has aprovechado, y eso es un signo de salvación o de condenación. Así es. De hecho, muchas veces, Oscar, los sufrimientos y las enfermedades pesadas de algún familiar, de algún miembro de la familia, de algún niño, la verdad es que se traducen en la conversión de toda la familia, ¿no? Muchas veces el Señor, nosotros le decimos, sana, sana mi hijo, sana mi esposo, sana mi amigo, y el Señor no lo hace, y debemos de pensar no que no pueda hacerlo, que lo hace por malo, sino porque eso va a representar la salvación y la conversión de corazón, que es 1000 veces mejor a que te lo tengas sano y con una vida que lo va a llevar a lo mejor al final a la perdición o a la condenación. Clarifiquemos bien. El sufrimiento no lleva depresión, ni lleva tristeza, ni lleva desaliento. No. Debe llevar esperanza, que quede muy claro que es una virtud teologal, es decir, un regalo de Dios. Una mañana era el día de la exaltación de la cruz, nos dice Luisa. Mi dulce Jesús me transportó a los lugares santos, pero antes me dijo muchas cosas acerca de la virtud de la cruz. Y si bien ahora ya no lo recuerdo todo, recuerdo bien que me dijo, amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se puedan encontrar tanto en el cielo como en la tierra. Tanto de enamorar a Dios, que consiste en sí todas las bellezas. Y continuaba Jesús, ¿quieres tú ser colmada de inmensas riquezas, y no por breve tiempo, sino para toda la eternidad? Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde los más pequeños centavos, que son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres, que son tan ávidos por ganar dinero temporal, que deberían dejarlo pronto, que lo van a dejar pronto, no tienen ningún pensamiento por adquirir un centavo eterno. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, al ver su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les ofrezco la ocasión, ellos, en vez de tomarlo a bien, se indignan, me ofenden. ¡Qué locura humana! ¿Lo comprenden al revés, amada mía? En la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Tú no debes tener en la vida más que la cruz, y ella te bastará para todo. Bien, si te sientes tú un gran, muy astuto, muy negociante, y te vas a morir, insisto. Es el estado más democrático de la humanidad. Del más rico y el más pobre acaban donde mismo y se pudren igual. Me refiero al cuerpo. De tal suerte que si verdaderamente te sientes muy abusado, muy astuto, pues ponte con el Eterno, ¿no? Y junta riquezas en el cielo, dice la palabra de Dios. No junten riquezas en la tierra, donde se llenan de mohos, donde llegan los ladrones y le roban. Junten en el cielo, donde no se echan a perder y donde nadie les roba. Así es. Y dice, hoy quiero contentarte, le dice Jesús. Esa cruz que hasta ahora no bastaba para poderte extender toda y crucificarte completamente, es la cruz que tú has llevado hasta ahora. Y debiéndote crucificar completamente, tienes necesidad de que haga descender sobre ti nuevas cruces. La cruz que hasta ahora has llevado me la llevaré al cielo para mostrarla a toda la corte celestial como prenda de tu amor, y otra más grande haré descender del cielo para poder satisfacer mis anhelos que tengo sobre ti. Fíjate, Oscar, qué impresión, a lo mejor Luisa cuando dijo, y otra más grande, pensando en los sufrimientos que había padecido hasta ahora. Sin embargo, el Señor le da la capacidad tanto de aceptarla como la fortaleza para llevarla, y cómo nos enseña con este pedacito de texto que Él nos va entrenando, nos va dando cada vez más, según nuestra respuesta, según lo que nosotros aceptamos, según nuestro amor. Entre más nos ama, entre más lo amamos, Él se empieza a dar más completamente, hasta que llega a una
perfecta configuración con él, porque es lo que hace con Luisa, la lleva a una perfecta configuración, con penetración con él mismo, y es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros, en nuestro proceso, en nuestra manera, y fíjate, no es tanto que así sea el proceso, es más bien la capacidad de entrega, la decisión de cada uno de nosotros de cómo ir avanzando y cómo irnos confundiendo ahora sí que con Jesús, porque la meta es que sea Jesús en mí de tal manera que ya sus actos y los míos sean uno solo, ya no haya diferencia, ¿verdad? Un signo inequívoco de que si pretendes, luchas por vivir en la divina voluntad, es que tengas paz. No se puede llevar una cruz sin paz, no, porque no combina, se convierte ya en otra cosa. Si algo te quita la paz, entonces pues no es de Dios. Así es la claridad de estos asuntos. Y algo muy importante también que me ha tocado a mí experimentar personalmente, supongo a Cristi también, cuando alguien lleva una cruz, por amor de Dios no seas reparte cruces. ¿Qué quiere decir eso? No te estés quejando todo el día. Da un desánimo profundo una persona que, yo sufro por esto y por aquello. Llévala en silencio, con dignidad. No estar mortificando el alma de los demás, que ya tienen sus mortificaciones. Si estás uniéndote a Jesús en la cruz, no estés provocando desesperación en los demás. ¿Sí queda claro, Cris? Creo que lo estoy explicando claramente, o ayuda. Así es. No, es perfectamente. De eso se trata, de que cada quien aceptemos nuestra cruz. Todo está en el amor en que le tengamos a Dios y sepamos que de Él viene todo. Entonces, si nosotros de repente no aceptamos, bueno, pues el Señor no nos va a dar, pero tampoco vamos a crecer. Exactamente. Continúa pues diciendo Luisa, narrando. Mientras esto decía Jesús, se presentó ante mí aquella cruz vista por mí las otras veces. Yo la tomé y me extendí sobre ella. Mientras estaba así, se abrió el cielo y bajó el evangelista San Juan, que traía la cruz que Jesús me había prometido. Bajaron también la Reina Madre y muchos ángeles. La Reina Madre es María. Cuando llegaron junto a mí, me quitaron de encima aquella cruz y me pusieron sobre la que traían, mucho más grande. Un ángel tomó aquella primera cruz y se la llevó al cielo. Después de esto, Jesús con sus propias manos empezó a clavarme sobre la cruz. La mamá reina me asistía y los ángeles y San Juan, evangelista, proporcionaban los clavos. Mi dulce Jesús mostraba tal contento y alegría al crucificarme, que con tal de poder darle ese contento a Jesús, no solo hubiera sufrido la cruz, sino más penas todavía. Me parecía que el cielo hacía nueva fiesta por mí al ver el contento de Jesús. Muchas almas fueron libradas del purgatorio. Ahí están las consecuencias de la cruz, ¿se dan cuenta? Exactamente, exacto. Emprendiendo el vuelo al cielo, y varios pecadores fueron convertidos, porque mi divino esposo hizo partícipe el bien de todos mis sufrimientos. Como estos sufrimientos que experimenta Luisa son en la divina voluntad, pertenecen a la divinidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la redención y muere por nosotros en la cruz, ¿murió nada más por sus apóstoles? ¿Murió nada más por las personas de esa época? ¿O murió por las personas también del pasado, desde Adán hasta el presente y el futuro, hasta el último de los hombres o mujeres que nazcan en este mundo? Murió por todos, porque es un acto divino y es omnipotente. Al nosotros pretender vivir en la divina voluntad, y si así lo acepta el Señor, se convierte ese sufrimiento también en un acto divino. Entonces salen muchas ánimas del purgatorio, vienen conversiones de pecadores, porque es un sufrimiento en la divina voluntad. ¿Queda claro? Nos platicaba el otro día Pepe González. Ajá. La diferencia entre la luz de una lámpara, de una vela, y la luz del sol. Bueno, ¿para qué les explico? Es lógico, ¿verdad? Así es un acto humano contra un acto en la divina voluntad. Clarifiquémoslo así. Es momento de escuchar la voz maravillosa que le dio el Señor a Cristi, una alabanza. ¿Qué nos vas a cantar, Cris? Este es un canto cristológico, es un canto que habla del amor inmenso de Jesús, que dejando su trono vino y quiso morir y sufrir por nosotros para salvarnos, porque el amor de Jesús es más grande, es más santo, y lo que quiere es que gocemos con Él en el cielo. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme.
¿Qué día tan memorable fue este para mí? De dolores, sí, pero también de contentos, de penas indecibles, pero también de alegrías. Baste decir que era tanta la fuerza de los dolores, que Jesús todo ese día no se movió de mi lado para sostener mi naturaleza, que desfallecía por la inmensidad de las penas. Las almas del purgatorio que habían volado al cielo descendían junto con los ángeles y rodeaban mi cama, recreándome con sus cánticos y agradeciéndome afectuosamente que por mis sufrimientos les había librado de aquellas penas. Bendito seas, Señor. Bien, pues estamos de regreso, estamos hablando de cómo Jesús le participa a Luisa Picarreta sus dolores, su pasión, sus espinas, sus llagas, pero vemos que este dolor le resulta a Luisa como un pedazo de cielo. Las consecuencias de sufrir, de ser víctima, es la salvación, es la redención, es la conversión, es el crecimiento interior. Y bueno, Jesús sabe y reconoce que para un alma esto es muy grande, es muy fuerte y no se separa de ella. Está ahí permanentemente a un lado de su cama dándole pues fortaleza, dándole esa asistencia espiritual que necesita Luisa en esta aventura de sufrir como él, de compartir esa pasión. Y sigue narrando Luisa: luego sucedió que habiendo pasado 5 o 6 días de aquellas penas tan intensas, con gran amargura mía esas penas empezaron a disminuir, y entonces pedí a mi amado Jesús que me renovara la crucifixión. Y él, a veces pronto, a veces no, se complacía en transportarme a los lugares santos y me participaba las penas de su dolorosa pasión, ahora la corona de espinas, ahora la flagelación, ahora llevaba la cruz al Calvario y ahora la crucifixión. Imagínense esta experiencia mística de Luisa tan hermosa, que vivía la pasión de Jesús ahí en esos lugares santos. Imagínense qué gracia, qué bendición para ella y para todos nosotros, porque realmente las gracias que Luisa conquistaba con esos sufrimientos vienen directamente a nosotros, a nuestra alma, a nuestra vida, a la salvación del mundo. Y dice Luisa: a veces un misterio al día y a veces todo en un día, según a él le placía. Y esto era para mi alma sumo dolor y gran contento. Sin embargo, me era amarguísimo cuando se cambiaba la escena y en vez de sufrir yo, era espectadora de ver sufrir a mi amadísimo Jesús las penas de la dolorosa pasión. ¿Cuántas veces me encontré en medio de los judíos, junto con mi mamá reina, viendo sufrir a mi amado Jesús? Ah, qué cierto es que es más fácil sufrir uno mismo antes que ver sufrir a la persona amada. Y fíjate, Oscar, leyendo esto, ¿te acuerdas de que hay muchos capítulos en los que ella misma le quita la corona de espinas a Jesús? Sí. Y se la pone y se la clava. ¿Por qué? Porque es todavía más atroz y más doloroso verlo a él sufrir por un pecado que ella sabe que es de la humanidad, que es de nosotros. Les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito claro. Digo, no se compara, pero es un ejemplo nada más. Humanamente, quien es papá, quien es mamá y que tiene sus hijos y estás viendo a tu hijo sufrir, un hijo pequeño o más grande que sea, no importa, tú preferirías sufrir que él. Vamos, por favor, déjame sufrir a mí en vez de él. Es algo natural del amor. Bueno, a estas dimensiones imagínense nada más con nuestro Señor Jesucristo, conociéndolo y amándolo como nuestro Dios y Creador, que se le debe amar por sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento, pues debe ser un instinto, el de Luisa, un instinto total de amor, y déjame sufrir a mí en vez de ti. Y de hecho, dice Luisa, otras veces, renovando estas crucifixiones, recuerdo que mi dulce Jesús me dijo: amada mía, la cruz hace distinguir a los reprobos de los predestinados. Vamos a aclarar eso. Así como el día del juicio los buenos se alegrarán al ver la cruz, así desde ahora se puede ver el signo si se salvará o se perderá. Al presentarle la cruz, el alma la abraza, la lleva con resignación, con paciencia, y besa y agradece la mano que se le envía, es señal de que se salvará. Si al contrario, al presentarse la cruz, se irrita, la desprecia y llega hasta a ofenderme, se puede decir que es una señal de que esa alma lleva el camino del infierno. Así harán los reprobos el día del juicio. Al ver la cruz, se afligirán y blasfemarán. Todo lo dice la cruz. La cruz es un libro que sin engaño y a claras notas te dice y te hace distinguir
al santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. La cruz comunica tal luz al alma que desde ahora no solo hace distinguir el bueno del reo, sino hace conocer quién será más o menos glorioso en el cielo, quién ocupará un puesto superior o un puesto inferior. Todas las demás virtudes están humildes y reverentes ante la virtud de la cruz, e injertándose con ella reciben mayor lustre y esplendor. Y se me viene ahorita a la mente el Papa Juan Pablo II, santo ya, canonizado. El momento de su muerte, con esa enfermedad que le dio, él tan acostumbrado a la comunicación y no poder comunicarse. ¿Se acuerdan de esa escena cuando le acercan el micrófono y ya no podía hablar? Solo surgió un quejido de su boca y no le costaba trabajo respirar y seguía saliendo, y ya estaba muy viejito cuando vino aquí a la canonización de San Juan Diego, aquí a México me refiero. No podía levantar la cabeza, pero él seguía dando testimonio. Sí, dio mucho testimonio con su palabra, con su energía y con su amor. Pero cómo dio testimonio también con la cruz. Sabemos ahora dónde está. Está canonizado, está en el cielo, es intercesor. Otro ejemplo real, presente, de la bendición, y yo digo bien, la bendición de la cruz. Fíjate, Oscar, tú lo has dicho muchas veces. La cruz la llevamos todos los días de nuestra vida. Mientras que tengamos carne sobre esta alma, vamos a sufrir. Es una constante, es una consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos y del pecado original, ¿verdad? O sea, sí. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de los santos a los no santos, a los réprobos, como dice Luisa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la manera con que tú recibes, aceptas esa cruz. Tú vas a hacer lo necesario, por ejemplo, si estás enferma, para sentirte bien. Vas a ir con el doctor, vamos a tratarnos, pero hay un momento en el que ya no está en tus manos, ya no está en las manos de los doctores, ya no está en las manos de nadie, y necesitamos padecer. Y si nosotros aceptamos ese sufrimiento como venido de Cristo y lo transformamos en salvación para nuestra familia, para nosotros mismos, para nuestro esposo, para nuestros hijos, entonces se convierte en ese pedazo de cielo que ya cuando estemos con Él en el paraíso, pues lo vamos a gozar en gloria. Por eso dice, la cruz va a definir tu gloria en el cielo. ¿Por qué? Porque es la manera en la que tú la recibiste. Si tú reniegas y una cruz te sirve para decirle al Señor, no te quiero ver, y cómo es posible que estés así, renegar y bueno, maldecir, digo, esto no es nada, pero hay gente de verdad, pues almas que no están dispuestas a sufrir y al contrario blasfeman contra Dios. Esa cruz va a representar su condenación, ¿no? Y sin embargo, un alma que la recibe con santidad, que la ofrece para bienestar de sus semejantes. Y a veces no simplemente los que están cerca de nosotros. En la divina voluntad nosotros podemos sufrir y orar por toda la humanidad. Exacto, porque es un acto divino. Exactamente. No de nosotros, sino de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿no, Oscar? Exactamente. Ahora, no tengas miedo, digamos, no, yo no de plan, espérate, tranquilo. Dios no manda algo que no pueda soportar. Si se diga en la narración de Luisa, dice que ese día que sufrió los sufrimientos, perdón por repetir, sufrir, de la cruz en su cama, el Señor estuvo con ella todo el día. Oye, qué maravilla, ¿no? Estamos hablando de un acto predestinado de la eternidad, y el sufrimiento ciertamente ya en la eternidad no aplica, ¿eh? Estamos hablando de una cuestión temporal, de un crisol, es decir, meter fuego a la piedra para que saque el oro. De una prueba. Dice el Antiguo Testamento, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Todos de alguna u otra manera seremos probados, aunque los que no quieran seguir al Señor también van a ser probados, ¿eh? No es opcional, es como que tú dices, no, yo no voy a morir con la pena, pero sí. Entonces, partiendo de ahí, entendámoslo con esa grandeza a través de los ojos de Dios, y seamos seres de paz. Qué bonito es ver a una persona que conoce a Dios y que a veces no necesita hablar, pero te llena de paz. San Francisco de Asís agarró a Fray León, uno de sus compañeros. Vente, vamos al pueblo. No, Fray León estaba bien contento y dice, vamos a predicar, quiero ir a San Francisco, porque predicaba pues como los mismísimos ángeles, ¿no? Pasaron por el pueblo como estaban ellos en sus harapos que vestían, y por la plaza salieron del pueblo y no dijeron nada. Entonces Fray León le pregunta a San Francisco, oye, pues no que íbamos a predicar y todo, lo hemos hecho y hemos dado testimonio, dijo San Francisco. Exactamente. Pero eso nada más quien tiene a Dios, ¿eh? Eso nada más quien tiene a Dios, y es lo que hay que suplicar. Así es. Dice Luisa, ¿quién puede decir
Qué llamas de deseos ardientes ponía en mi corazón este hablar de Jesús. Me sentía devorar por el hambre de sufrir, y Él, para satisfacer mis anhelos, o más bien para decir mejor, para satisfacer lo que Él mismo me infundía, me renovaba la cruz. Ya lo hemos dicho, Jesús no te da más de lo que puedes, y si tú necesitas sufrir, bueno, Él te pone toda la forma para que se pueda hacer, ¿no? Recuerdo que a veces, dice Luisa, después de renovarme esta crucifixión, me decía: amada de mi corazón, deseo ardientemente no solo crucificarte el alma y comunicarte los dolores de la cruz a tu cuerpo, sino que deseo sellarte también el cuerpo con la marca de mis llagas, y quiero enseñarte la oración para obtener esta gracia. La oración es esta: yo me presento ante el trono supremo de Dios, bañada en la sangre de Jesucristo, y le pido que por el mérito de sus carísimas virtudes y de su divinidad me conceda la gracia de crucificarme. Pero yo siempre he tenido aversión a todo lo que pueda parecer exteriormente, dice Luisa, como aún la tengo. Sin embargo, en el acto en que Jesús me decía eso, me sentía infundir tales anhelos de satisfacer el deseo que Él mismo quería, que hasta me atrevía a decir a Jesús que me crucificara en el alma y en el cuerpo. Pero algunas veces le decía: Esposo Santo, cosas exteriores no quiero, y si algunas veces me atrevo a decirlo, es porque tú mismo me lo dices, y solo para darle una señal al confesor de que eres tú quien obra en mí. Por lo demás, no quiero más que esos dolores que me hace sufrir cuando me renuevas la crucifixión sean permanentes. No quiero que después de algún tiempo disminuyan y solo esto me basta. Que en cuanto a que aparezca algo exteriormente, por cuanto más lo puedas mantener oculto, tanto más me contentarás. Hermoso. Esta vez, dice el Señor Jesús a Luisa: quiero hacer yo mismo el oficio de confesor. Y es que lo hace siempre, ¿eh? Cada vez que tú te acercas con un sacerdote católico que tiene sucesión apostólica, que es pues mandato de Dios y puede llevar los sacramentos, es Jesús el que te confiesa, independientemente del sacerdote. O sea, quien perdona tus pecados no es el Padrecito, es el Señor a través del Padrecito. ¿Sí se entiende, verdad? Bueno, dice: esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor. Tú confesarás a mí todas tus culpas. En el momento en que hagas esto, te haré comprender uno por uno los dolores que diste a mi corazón al ofenderme, para que, comprendiéndolo tú, por cuanto criatura puede, qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir antes que ofenderme. Ahora entra en tu nada y recita el yo pecador. Y así, entra Luisa, recita el yo pecador y empieza a confesar sus culpas de toda su vida. Si el Señor, dice Luisa, no hubiera infundido en mí nueva fuerza diciéndome: no temas, no soy nada más juez, sino también soy tu padre, ánimo, continuemos, yo hubiera quedado ahora sin decir ni una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, pues me veía toda cubierta por mis culpas. Dando una mirada, descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor había sido la soberbia. ¡Ah, qué feo! Y es que ese es el problema, incluso del pecado original, Cris. Así es. Querer ser como dioses, les dice la serpiente antigua, el demonio pues, es que si ustedes toman del fruto del conocimiento del bien y el mal, que es el que les había prohibido el Señor, nada más ese fruto, no les había prohibido ningún otro, ustedes serán como dioses, es decir, superiores en un egoísmo. Curiosamente, el Señor en la divina voluntad nos permite participar en su divinidad, pero Dios es Él. No confundamos. Ser soberbios, se los voy a explicar en vez de leerlo por cuestiones de tiempo. Lo dice Luisa de esta manera: yo me veía como un gusano, piensen ustedes si quieren una cucaracha, que va subiendo por el cuerpo de un rey majestuoso, ¿sí? Y que el rey la deja subir. Llega hasta la cabeza y pretende quitarle la corona y mordisquear su cerebro, y quedarse ese gusano o esa cucaracha con la corona del reino. El rey en cualquier momento puede apachurrar a la cucaracha o al gusano, pues lo tiro y lo aplasta, pero en su misericordia no lo hace. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Yo escucho mucho: decreto al universo. ¿Qué payasada es esa? Escucho mucho: yo tengo fe en mí mismo. Que te vas a morir, ¿sabe? Debemos de concentrar nuestra fe en lo eterno, en lo verdadero,
y decretas que yo, en fin, me desespero. Cris, y es que fíjate, decretemos que decreta Dios nada más. Que decreta Dios, no, y ¿sabes qué? Importantísimo, o sea, hay que pedirle al Señor la luz, como se la daba Luisa Picarreta, de entender y de echarnos un clavado ahora sí que dentro de nosotros mismos y darnos cuenta de la miseria que tenemos. Porque el pecado de soberbia es porque no queremos analizarnos ni queremos pedirle a Dios su asistencia. Cuando Jesús le dice yo te voy a confesar, es porque está infundiendo en ella ese dolor de los pecados, ¿no? Y es cuando ella se da cuenta, híjole, Señor, perdóname porque por mi soberbia te he ofendido. Es que de la soberbia viene todo lo demás. Cuando tú te crees más, entonces pues no digamos otras cosas, ¿verdad? Exactamente. Cuando terminé mi acusación, dice Luisa, que duró cerca de 7 horas, fue una verdadera acusación profunda, es decir, revisada, consciente, no como cuando se va a confesar uno, padre, pues soy el mismo y con los mismos pecados, no, una cosa seria. Mi amable Jesús tomó el aspecto de padre amorosísimo, no de juez justo, de padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor y además porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía por mis culpas, él para animarme me dijo, quiero suplir yo por ti, aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto de Getsemaní. Solo eso puede satisfacer la justicia divina. Luego aplicó a mí su dolor y me pareció estar dispuesta a recibir la absolución. Ahí está el punto, precisamente, la redención. Y es lo que pide el Señor en la divina voluntad, que nuestros dolores los unamos a Él en Getsemaní, en su divinidad, para que sean actos de Él, divinos, no humanos, actos no de Oscar, no de Cristi, no de Jesucristo, actos de Jesús, y si es de Jesús es del Padre, y si es del Padre es del Espíritu Santo. Entonces son actos trinitarios de la divinidad. Nadie se va a salvar por sus propios méritos, mucho menos decretando. Yo decreto que no me voy a enfermar. Es una tontería. Por favor, si alguien se salva, es por los méritos de Jesucristo y en Jesucristo. Así es como funciona. Así es, por eso fíjate, regresándome un poquito, le dice Jesús, aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto de Getsemaní. Hay que recordar que cuando Jesús asumió nuestro pecado, asumió el dolor del pecado, asumió el conocimiento completo de lo que significaba ese pecado. Entonces se arrepintió por nosotros. Para podernos salvar, tuvo que hacer lo que nosotros tendríamos que haber hecho. Entonces, cuando nosotros vamos y nos confesamos, debemos tener toda la humildad para reconocer ante Dios la fealdad de eso que cometimos y pedirle perdón desde el corazón. Y hacerlo de una manera divina, diciéndole, Jesús, que seamos tú y yo en ese momento del Getsemaní y pueda reparar con esta actitud que tú tuviste por mí al Padre por todo lo que te ofendo. De esa manera es como vamos a llegar a lo que la Trinidad Santa quiere, ¿no? Exactamente, y eso es la vida. Deleítanos con una canción, ¿una alabanza, Cris? Sí, vamos a, pues reconociendo el poder, la grandeza, el amor de Jesús, vamos a decirle en este momento, en este día, que queremos cantarle, queremos proclamarle Rey de nuestro corazón, alabarlo, adorarlo, exaltarlo, porque Él, que vino y se humilló y se hizo hombre, nomás para llevarnos al cielo, merece toda la honra. Hay que hacer nuestro este canto, ahí donde estás en ese momento, y díselo al Señor a través de este canto. Aquí estoy, Señor, para cantarte y proclamarte, Rey de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para cantarte y proclamarte, Rey de mi corazón, y alabarte y adorarte por siempre. Postrado ante ti, Señor.
proclamarte, Rey de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para cantarte y proclamarte, Rey de mi corazón, y elevarte y adorarte por siempre. Yo esté postrado ante ti, Señor, y exaltarte y glorificarte, alzando mi voz, Cordero de Dios. Oh, 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 y alabarte y adorarte y exaltarte y glorificarte. Yo quiero lo que Dios quiera. Yo amo lo que Dios ama. Solo Dios es, yo no soy. Que reine su divina voluntad. Porque si algo somos, iba a decir semos, porque si algo somos, es en Dios. Dice San Pablo, yo no me glorío de nada más que de la cruz. Entendámoslo de una buena vez. O no lo entiendas y sigue así, con esas angustias. Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Fiat. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Radio Mundo Católico ha compartido con ustedes el Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa.